Bien, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Es el momento ya de la siguiente conversación, la entrevista con la abogada Paola Pavón, prefecta de Pichincha, candidata a la reelección por la Revolución Ciudadana. Le damos la bienvenida. Prefecta, a ver si nos está escuchando bien. Te escucho bien, Jimmy. Buenos días. Un saludo a toda su audiencia. Buen día. Gracias. Bueno, uno de los temas, por cierto, es lo de su reelección, lo que plantea para su provincia, pero sí nos gustaría abordar de entrada algo que tiene que ver con la seguridad. Y le pregunto esto porque usted sabe lo que está viviendo Guayaquil, lo que está viviendo Durán, Santo Domingo. En alguna medida ha comenzado a haber un cierto, no parecido, Félix, gracias a Dios, ¿no? Pero algunos brotes en Quito. ¿Qué papel cree usted que deben jugar las prefecturas en materia de una especie de corresponsabilidad con la seguridad de su provincia? Jimmy, quiero iniciar esta entrevista, al igual que todos los ecuatorianos, dolida, indignada, expresando nuestra solidaridad para las provincias de Guayas, las provincias de Esmeraldas, la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que está, usted sabe, muy cerca de Quito, limita con Quito, indignada con los últimos acontecimientos, pero indignada principalmente, Jimmy, porque es inaudito que en este país no haya gobierno, que en este país no haya conducción, que haya una ausencia del Estado, que haya una absoluta indefensión de los ciudadanos y ciudadanas. Independientemente de dónde se dieron los atentados el día de ayer, el Ecuador hoy se levanta de luto, el Ecuador se levanta triste, el Ecuador se levanta conmovido, pero sobre todo se levanta con miedo. Esta es una crisis que nunca antes la habíamos vivido. El Ecuador tenía crisis económicas, políticas, sociales. Habíamos vivido momentos muy duros a finales de los 80, de los 90, pero nunca con un matiz como el que hoy estamos viviendo. Amenazados por bandas criminales, por el crimen organizado, conocedores de que el sistema penitenciario no está controlado por el Estado. Es decir, es un momento de mucho miedo y de temor. Y lo que estamos viviendo en la capital de los ecuatorianos es también preocupante. Jimmy, le puedo decir que en los sectores urbanos marginales realmente la situación es muy complicada, es muy difícil. Parece que el tema de locales vacunados solamente es una realidad en la costa. Ya lo estamos viviendo en la capital, ya lo estamos viviendo en la provincia. Empieza a sentirse una sensación de miedo y de inseguridad. Y con un factor adicional, la delincuencia es un eje transversal en toda la sociedad. Usted tiene miedo y seguramente en los barrios periféricos le están pasando más mal que en los sectores del centro de la ciudad o del norte de la ciudad, pero la inseguridad y el miedo se sienten en todo Quito también. Ahora, a eso iba justamente. La prefectura, ¿qué papel cree usted que debe desempeñar en el tema de seguridad en la provincia? Porque si bien es cierto, la seguridad es responsabilidad, es competencia exclusiva, dice la Constitución del gobierno, el COTAD establece una suerte de corresponsabilidad de los GATS. ¿Qué cree usted que puede hacer o debe hacer o ha hecho, de hecho, la prefectura? Jimmy, exactamente el COTAD nos da la posibilidad a las prefecturas de coordinar una mesa provincial de seguridad, pero la coordinación implica un Estado movilizado. Mire, yo podría quedarme en el programa que tenemos nosotros en este momento. Estamos iniciando un proceso para adquisición de alarmas comunitarias para 200 barrios, 100 en el norte de Quito y 100 en el sur de Quito. Pero esa no es la salida estructural, porque para que se pueda dar soluciones estructurales tiene que haber una conducción y tiene que haber una política de Estado que esté dispuesta a combatir. Mire, usted me hizo la entrevista, de hecho, volvemos a conversar después de la reunión que el presidente de la República convocó hace algunos meses, si mal no recuerdo, a inicio del año, a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero no hay una sola conducción, no hay una sola convocatoria, no hay una sola estrategia conjunta, ni una sola. Los municipios y las prefecturas no podemos enfrentar un problema que lo tiene que asumir además con todo el poder que tiene el Estado.
Para eso es el poder que debe tener el Estado, el poder institucional. ¿Cuál es el rol de la Policía Nacional? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la política de frontera? Necesita una mirada integral. ¿Cuál es la inversión que se está haciendo en una policía que cada vez se encuentra más indefensa, como lo vimos el día de ayer, frente al crimen organizado? Lo que podamos hacer los gobiernos autónomos descentralizados es un parche. Créanme que las juntas parroquiales en sus localidades se organizan y se preocupan. Los municipios están haciendo lo mismo, igual varias prefecturas, pero frente a lo que hemos visto el día de ayer, dígame, Jimmy, ¿qué puede hacer un gobierno local? Necesitamos todo un Estado combatiendo al crimen organizado y también las condiciones estructurales de la pobreza. No puede ser que 200,000 niños no vayan a las escuelas desde la pandemia. No puede ser que haya cada día más pobreza. 7 millones de ecuatorianos están pasando hambre. Esa es la realidad de este país. Por lo tanto, nuestra predisposición para colaborar, como lo hicimos, la convocatoria que hizo el presidente, respondimos en la gran mayoría de los gobiernos autónomos descentralizados, pero si no hay presidente, si no hay liderazgo, si no hay conducción, es muy difícil que podamos enfrentar este nuevo flagelo que vive el país. Abogada, buenos días, perfecta. Norija Arroyave le saluda. Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. Hay dos condiciones de incertidumbre gigantescas que abonan a toda la inseguridad y violencia, y es las cifras de desempleo y las faltas de oportunidades laborales que existen y para la gente y la sociedad en general. Usted dijo total predisposición para trabajar en conjunto con el gobierno nacional y las autoridades en función de lo que la prefectura pueda hacer, ¿no? Y creo que un poco hacia allá iba la pregunta de Jimmy. La predisposición, usted asistió al llamado del gobierno en esta primera y única reunión que hubo, y luego de eso se les dio directrices a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales. Ustedes como prefecta recibieron algo, ok, prefecta, este es el camino y esto necesitamos de ustedes como prefectura de Pichincha. Cero, estimada, ninguna directriz. De hecho, la última reunión de coordinación que la prefectura motivó con la Policía Nacional fue a propósito de una serie de asaltos en el transporte público en una de las vías que administra la prefectura de Pichincha, que es la autopista General Rumiñahui. Obviamente la policía asistió a nuestra convocatoria, nos sentamos, hemos tomado acciones, decisiones juntos, se ha parado, se ha controlado el asalto al transporte público en la autopista General Rumiñahui, pero eso siguen siendo parches frente a un problema que atraviesa toda la sociedad. Por eso insisto, si no hay conducción, si no hay liderazgo, imagínense, el presidente de la República tenía previsto en medio de esta crisis de inseguridad abandonar el país durante 6 días, se iba de feriado. Mire el daño enorme que le estamos haciendo a la economía del país. ¿Usted piensa que los quiteños y quiteñas van a salir a Esmeraldas o a Guayas este feriado? Se va a detener, como está detenida la provincia de Esmeraldas. La mayor visita de turistas, además en este feriado, que es uno de los feriados más largos para la provincia de Esmeraldas, es de los ciudadanos y ciudadanas de Quito. ¿Usted cree que nosotros nos podemos animar a recomendar a nuestros quiteños, quiteñas, pichinchanos que visiten la costa? No, ahora nuestra campaña se modificó, nuestra invitación es que en Pichincha se queden en Pichincha. Hacia allá iba mi pregunta. Se viene un feriado que inicia mañana. La prefectura, ¿cómo dentro de sus posibilidades y su contingente va a poner a disposición de la provincia para que sea segura? Porque viendo lo que está pasando en la costa y entendiendo un poco cuál es la dinámica del crimen organizado, van a buscar los lugares de espacios masivos. Ya lo dijeron en un panfleto, de alguna u otra forma. Estamos desplegando, de hecho, parte de la entrevista que la habíamos planificado algunos días antes y hoy cambió por la realidad que vive el país, era para solicitar a los ciudadanos y ciudadanas que se sientan seguros, que viajen seguros. Nuestro operativo Pichincha Segura empieza desde el día de hoy. Estamos desde el mediodía desplegados en las carreteras, tanto en la vía Calacalí-Río Blanco, en coordinación con la Policía Nacional, y en la vía Aloa, Unión del Toachi, con la CTE.
vamos a tener 13 puestos de auxilio permanentes para que la gente se sienta segura, se sienta acompañada en lo que nos compete a nosotros. ¿Cuál es la tarea de la prefectura? Lograr que las carreteras sean seguras para que los ciudadanos y ciudadanas puedan motivarse a salir, a viajar, a conocer, porque cuando salen, viajan, conocen, consumen, que es lo que nos interesa para dinamizar esta economía tan deprimida que atraviesa nuestro país. Lastimosamente creo que las circunstancias de estos últimos días van a complicar y estoy convencida que la oferta también turística que hemos desarrollado en Pichincha será una gran salida para los quiteños y quiteñas. Perfecto. ¿Cómo está? Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. Hola, Omar. Omar, buenos días. Buenos días, perfecto. A ver, mire, la situación es compleja, la situación es muy difícil. Y en todo esto tenemos contexto de consulta popular, tenemos contexto de elecciones seccionales. Lo cual creo que, a ver, no quiero que suene mal, pero creo que no va a abonar a darle paz a la situación. Esto creo que va a crispar aún más la situación. Se puede hacer todas las críticas del mundo y creo que el gobierno se las merece por la ausencia que ha habido, pero, a ver, que debemos hacer algo de ahora en adelante. Tenemos que hacer algo porque si no nos lleva el diablo más. Entiendo la frustración, las críticas que se le puede hacer a Carondelet y a quien está en Carondelet. Y se las merece. Pero desde hoy, por ejemplo, aquí en Guayaquil, lo decíamos en el primer bloque, esperamos que hoy día Cynthia Viteri y Guillermo Lasso se sienten juntos en una mesa para planificar y resolver en algo tanta sangre que tenemos en las calles. Usted, más allá de ser una candidata a la reelección, es funcionaria, autoridad en funciones. ¿A qué se compromete ¿a qué se compromete usted en estos momentos para evitar que, y espero que no llegue, las matanzas que estamos viendo acá no lleguen a su provincia? Omar, frente a todas las convocatorias del gobierno nacional hemos estado ahí. No nos han tenido que llamar frente a la desgracia, hemos estado ahí. Cuando tuvimos el deslave en La Gasca, la primera institución en llegar fue la prefectura de Pichincha, aunque no sea nuestra competencia. Ratificamos nuestra voluntad porque los 3.583 muertos que van solamente hasta octubre de este año nos duelen a todos y todas. Pero ese llamado que nos hacen a nosotros, porque como usted señala, lastimosamente el proceso electoral no abonará para esto, pero tampoco la postura del gobierno nacional. ¿Hasta cuándo siguen buscando responsabilizar por fuera de su capacidad y de la incompetencia que han tenido para gobernar este país? Eso es clave, Omar. Hasta el día de ayer seguíamos escuchando cómo se responsabilizaba de manera irresponsable a los actores políticos. Si el gobierno no comprende la dimensión de la gravedad de la situación que atraviesa el país, no vamos a poder hacer desde los gobiernos locales, porque parecería que ahora a quienes apelan es a los gobiernos locales. ¿Quién controla la policía? ¿Quién controla las Fuerzas Armadas? Omar, le ratifico toda la predisposición y voluntad para sentarnos con el gobierno nacional, pero esta es una responsabilidad del gobierno. A ver, perfecta. Volviendo un poco ya al tema electoral y sobre sus propuestas. Uno de los temas que durante su administración ha tenido bastantes inconvenientes ha sido el tema de la vialidad. Por ejemplo, la famosa LOAC Santo Domingo, que caramba, siempre da uno que otro dolor de cabeza. ¿Y cuál es la situación de la LOAC Santo Domingo? ¿Y cuál va el tema de la vialidad en el caso de usted ser reelecta? Porque lamentablemente ese es otro de los temas en donde hay un abandono estatal en los últimos años, el tema de la vialidad, algo que hasta hace poco era motivo de satisfacción y de alegría para el pueblo, pero ahora la situación vial es terrible en el país. ¿Qué se puede hacer en la parte de vialidad en el caso de usted ser reelecta? Omar, es que no hay vialidad, es que no hay salud, es que no hay educación, es que no hay seguridad, es que no hay Estado conduciendo este país. Y esa es la mayor angustia que tenemos los ciudadanos y ciudadanas y también quienes estamos en funciones y somos autoridades. Mire, Omar, quiero decirle que entre otras de las dificultades que enfrentamos durante los 2 primeros años de gestión en la vía LOC fue la indefinición del gobierno nacional respecto de la propuesta que este gobierno local había hecho. Desde enero de este año que la vía Aloa Unión del Toachi está
en manos de la prefectura, con un nuevo plan y una nueva aprobación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la vía está en excelentes condiciones. Le puedo decir que en los recorridos previos que hemos hecho preparándonos para este feriado nos deja absolutamente satisfechos. La vía está en óptimas condiciones, al igual que la Calacalí Río Blanco, para poder viajar. La gente que me escucha y que viaja el día de ayer, recibí algunos mensajes de algunas familias que salieron ya de la ciudad y me decían, la vía está lindísima. Más bien hay que controlar la velocidad porque parece autopista y por lo tanto hay mucha velocidad por parte de los vehículos. La vía está en óptimas condiciones, Omar. Mire usted, el presupuesto que tiene la prefectura de Pichincha es de 94 millones. Solo el año 2022 gastamos casi el 50% de nuestro presupuesto en vialidad, 47 millones. Y al momento, quiero decirle, Omar, con mucha satisfacción, que me encuentro con el 80% del presupuesto comprometido. Es decir, que nuestra ejecución de este año va a ser una ejecución extraordinaria, posiblemente supere a los 3 años anteriores. Porque cuando hay conducción, cuando hay gobierno, cuando uno está pensando en los problemas de la gente, con los pocos recursos que tiene, los administra y tiene una provincia que está controlada. Yo podría decir, por las deudas del gobierno, por la disminución del presupuesto, las vías se encuentran en mal estado. No, mi responsabilidad es que las vías para este feriado estén en óptimas condiciones como lo estamos haciendo. Y los planes, continuar con las obras viales que han sido abandonadas en la provincia por más de 20 años, provincias con vías con una visión provincial, con una visión intercantonal, con una visión que nos permita juntar parroquias y con 2 ejes fundamentales: vías que generen turismo y vías que mejoren la producción de los campesinos y campesinas de Pichincha. Perfecta. Y para cerrar, la misma pregunta que le hice en este espacio al candidato a la alcaldía de la Revolución Ciudadana, en la alcaldía de Quito, Pavel Muñoz. Hicimos una reflexión, ¿no? ¿Verdad? Que la Revolución Ciudadana desde un tiempo acá ha tenido inconvenientes en la capital de la República, que es algo lógico. Mire, acá en Guayas, Guayaquil es el que pone el prefecto, porque tiene la mayor cantidad de votos. No, corríjame si estoy equivocado, yo supongo que en Pichincha también es algo muy similar. Quito es el que pone la prefecta o el prefecto. Es el 80%, imagínense. Entonces, y hay 2 tipos de desconexiones. Uno, que mucha gente de la parte urbana no siente el trabajo de la prefectura. Ese es un punto. Hay veces que ha habido hasta propuestas de consulta popular que solamente las áreas rurales escojan a los prefectos. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta ya algo más político. ¿Cómo va esa relación Quito-Revolución Ciudadana? Que tiene que ser sincera, prefecta, se ha venido desmejorando desde el 2014, a pesar de los resultados. Pero ojo, usted fue electa en el 2019 con el 22.10%, que es una cifra considerable, pero en comparación a otras elecciones en donde eran porcentajes más elevados, pero también comprensible porque hubo muchos candidatos en esa época. ¿Cómo ve de ahora las elecciones para el 2023? Querido Omar, Quito además se encuentra en una condición de desprotección y lastimosamente los últimos 8 años han sido años en donde se han profundizado los problemas que tiene la capital de los ecuatorianos. Ausencia de un transporte digno y decente, el manejo adecuado de los desechos, una capital que cada vez está más distante de ser una capital verde, una capital que le dé luz al país, y por eso estamos convencidos que la propuesta de Pavel Muñoz es una propuesta que en este momento es anhelada por los quiteños y quiteñas. Si hay algo que están demandando los quiteños y quiteñas es que pueda haber una coordinación entre la prefectura y entre el municipio que nos permita sacar adelante. Yo quiero comentarle que a pesar de no ser la competencia, hemos estado muy cerca de algunos sectores, posiblemente los más afectados, y con competencias que podemos hacer en la capital. Yo me siento muy orgullosa, estoy convencida que de la misma manera el 500,000 de ciudadanos y ciudadanas que hemos atendido en nuestras ferias de salud, el 80% están en Quito. Frente a la ausencia de un Estado que no garantiza salud, nos hemos visto en la obligación de llegar con nuestras ferias de salud gratuitas en los sectores más alejados. Frente a la problemática de los barrios irregulares que el municipio no ha podido dar respuesta, nosotros hemos acompañado ese proceso para caminar hacia la legalización con nuestra Dirección de Legalización de Tierras y de Barrios, que ha sido muy importante en estos 3 años de gestión. E incluso
Cuando el municipio ha tenido la voluntad de generar concurrencias, hemos realizado varios temas viales. Pero me voy al tema de fondo, querido Marc. Si hay algo que el país y la ciudad de Quito y la provincia de Pichincha está palpando, es que una elección sí cambia el destino de los ecuatorianos y ecuatorianas. A veces creemos que una elección, además en estos momentos de angustia y dolor, es una elección más. Hoy que hemos estado conversando muchísimo con los dirigentes barriales de Quito, ellos comprenden lo que significa apostarse a un modelo neoliberal y también a unos gobiernos locales que no dejen desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Yo estoy convencida que los resultados electorales el 5 de febrero serán favorables no para la revolución ciudadana, sino para el pueblo de Quito y de Pichincha. Gracias a la abogada Paola Pavón, prefecta de Pichincha, por su comparecencia en Un Café con JJ. Un buen día, muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Buen día.